Muy buenas a todas y todos los que hoy os conectáis a este webinar en el que desde Micromouse vamos a reflexionar por qué es crítico identificar los comportamientos anómalos de nuestros usuarios, en qué metodologías apoyarnos para su análisis y qué tecnologías nos pueden ayudar. Mi nombre es María Eugenia López y hoy nos acompaña Gilberto de Campos, ingeniero de preventa del área técnica de Micromouse. Hola Gil. Hola a todos, gracias por estar con nosotros. Genial, pues sin más dilación vamos a ello. Todos hemos oído esa manida frase respecto a que la fortaleza de una cadena se mide por su eslabón más débil, una frase que lanzó Thomas Reid allá por el siglo XVIII. Thomas fue el fundador de la Escuela Filosófica del Sentido Común. Aquí no podemos evitar la sonrisa y terminar con aquello de el menos común de todos los sentidos, ¿verdad? Según el IBM Report de 2023, el 60% de las brechas de seguridad tienen que ver tienen como vector de ataque el humano. ¿De dónde sale el dato exactamente? Pues según la gráfica publicada, si en el eje horizontal disponemos el tanto por ciento que representa cada vector y en el eje vertical el importe medio de cada brecha según ese mismo vector y trazamos una línea entre ambos, vemos entre los valores superiores, podemos apreciar que los vectores de ataque que quedan por encima de esa línea tienen que ver con el factor humano, exactamente 4 frente a 1. Si sumamos todos los porcentajes que están afectos por la intervención humana, pérdida accidental de datos o dispositivo, ingeniería social, sabotaje, BEC, credenciales robadas o comprometidas y el archiconocido phishing, tenemos un total de 60%. De ahí la importancia de detectar el comportamiento anómalo del usuario, ya sea voluntario, accidental o realizado por un tercero que ha convertido la cuenta en un zombie al conseguir las credenciales y la utilizará como puente en un futuro para una acción más compleja. ¿Y cómo lo podemos hacer? Para ello disponemos de la metodología web, análisis del comportamiento de usuarios y entidades, mediante la utilización del Machine Learning. Muchos de vosotros ya conocéis esta metodología, pero Jill, quizás nos podrías aproximar a la misma de una manera más concreta. Claro que sí, Mar, con mucho gusto. Este método de ciberseguridad se basa en combinar la volumetría de los eventos con el machine learning y los modelos estadísticos para poder así clasificar los comportamientos observados como comunes o anormales. El proceso de machine learning se inicia con la recolección del detalle de cómo se comporta el ambiente monitoreado. En esta fase inicial, conocida como fase de aprendizaje, establecemos lo que se considera como línea base y luego esa línea base se usa como punto de referencia para comparar los resultados obtenidos. El aprendizaje nunca se detiene. ¿Cuáles son los indicadores específicos del comportamiento que podían ser considerados? Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, volúmenes y frecuencias. Un usuario pasa de copiar 100 archivos al mes a copiar 100 archivos en un día. Otro ejemplo podría ser comparar patrones de entidades de usuarios de perfiles similares. Es decir, analistas del mismo área haciendo cosas que el resto de los colegas no hacen. Otro indicador de comportamiento anormal podría ser una secuencia de acciones ejecutadas. Por ejemplo, el propietario de una carpeta compartida que contiene información sensible autoriza y desautoriza acceso a una cuenta externa temporal todos los meses. Eso es una actitud sospechosa. Y estos solo son algunos ejemplos. Muy interesante, Jill, mil gracias. Desde luego que vemos que hay una serie de beneficios, pero ¿nos los podrías indicar de una manera clara y qué retos aporta esta técnica? Claro que sí. Para hablar de beneficios, tenemos que mencionar conceptos como análisis automático de seguridad de nuestros datos, detección de amenazas tempranas y respuestas automáticas a las amenazas se ven beneficiados con la implementación del web. Mientras, podemos considerar como retos la cantidad de tiempo requerido para tener un modelo que haya madurado el conocimiento adquirido. Otro reto podría ser cómo entornos dinámicos, donde nuevas tecnologías o cambios en los roles de los usuarios y entidades requieren reaprender los comportamientos para así evitar falsos positivos y mitigar la fatiga de las alertas. Muy claro, desde luego. Muchas gracias, Jill. Otra opción puede ser la utilización de parámetros definidos por la organización a través del área de IT. Esta opción es interesante puesto que tendrá en cuenta la estrategia en materia de ciberseguridad de la organización, la normativa a la que se encuentra sometida o el marco de ciberseguridad que opera. Para esta opción, las tecnologías DDR, Data Detection and Response, son las más efectivas. Pero, ¿cómo funcionan exactamente, Jill?
Sí, las soluciones de DDR constan de 4 componentes: monitorización, detección, alertas y respuesta. En este caso no hablamos de un aprendizaje, sino que se trata de definir qué consideramos desde el departamento de IT que sí y que no es crítico para nuestro sistema. Y desde ahí lanzar automáticamente alertas y respuestas para hacer frente a situaciones sospechosas. Por sintetizar, podemos decir que bajo el criterio de Weba lanzará la alerta ante situaciones atípicas, según lo aprendido, sean permitidas o no, y bajo el criterio DDR tendremos el foco sobre lo no permitido según los parámetros fijados desde IT. Por decirlo de otra manera, Weba nos dice que algo no habitual está pasando y DDR nos dice que algo no permitido está pasando. Perfecto. Genial. Pues en este punto comentaros que nosotros desde Micromouse entendemos que ambas opciones no son excluyentes y que sintetizar todo en una única herramienta es una manera de reducir la carga de trabajo y optimizar la estrategia de ciberseguridad de toda organización. Para ello, contamos con Lipai Data Security Platform, una solución transversal y multiplataforma cuyo foco principal es el dato. Una solución de auditoría que opera en entornos híbridos y las principales plataformas de almacenamiento e intercambio de datos: M365, servidores de ficheros, G Suite, cabinas de almacenamiento NetApp, SQL, en fin, una amplia variedad. Además de una solución completa de auditoría que permite la adecuación a prácticamente todo marco normativo y de seguridad, es una solución de DR, pero que también integra metodología web. Una solución que monitoriza continuamente los registros de actividad, detectando inmediatamente accesos y comportamientos sospechosos. Además, incorpora un módulo de clasificación del dato, lo que permite elevar al siguiente nivel puesto que ya sabemos que es dato sensible el que está involucrado en la brecha. Todo esto queda muy bonito en el PowerPoint y además en la vida real de nuestros sistemas, ¿verdad, Jill? Así es. Quisiera mostrarles cómo la solución LePy, que forma parte del portafolio de Micromouse, puede soportar la implementación de capas adicionales de seguridad, incorporando los métodos de Weba y de DR. Empecemos por ver los reportes tradicionales. LePy cuenta con una gran cantidad de reportes predefinidos, entre los que podemos destacar en el área de permisos y privilegios. En el área de alerta podemos obtener un reporte que mostrará actividad de usuarios fuera del horario de oficina. También podemos ver una alerta como esta, llamada Potential Data Leak Age, o potencialmente pérdida de datos, donde podremos recibir alertas cuando un usuario esté compartiendo información con un dominio o un tenant diferente al que él pertenece. Y por último, tenemos otros reportes, como por ejemplo ver intentos fallidos. Y cuando decimos intentos fallidos, podemos ver intentos fallidos para acceder a un servidor de base de datos, intentos fallidos para entrar al dominio o intentos fallidos para leer un archivo en específico. Todo esto, todo reporte puede enviar una alerta, ya sea al correo, ya sea al panel de la consola, a la aplicación, y también puede generar una acción, y eso es el response en DDR. Por ejemplo, podemos ver acá como otra alerta que se llama potencial ataque de fuerza bruta. Cuando está siendo configurado, la primera pantalla nos permite jugar con una gran cantidad de variables en la condición que va a ser definida para determinar que esta condición existe. Y en la siguiente pantalla, donde vemos acciones a realizar, por ejemplo, esta tiene enviar un correo. Si le damos al botón agregar, podemos ver otras acciones entre las que está ejecutar un script. LePy incluye por defecto una gran cantidad de scripts ya desarrollados que pudieran ser iniciados cuando este tipo de eventos son detectados. Pero muy bien, todo esto sigue siendo DDR basado en parámetros predefinidos por el área IT. Vamos un poco al tema de Weba. Ese módulo se integra naturalmente con todos los componentes del LePy ya tiene implementado. Si entramos aquí al área de configuración, hay una sección para Weba.
Y aquí podemos ver la interfaz donde podemos configurar todos los elementos relacionados con esta funcionalidad. En la parte superior vemos los componentes que hoy están integrados al WEBA. Cada file server, cada dominio, cada subdominio puede ir siendo incorporado a la base del Machine Learning para que empiece a colectar información acerca de esos comportamientos e empiece a incluir eso en los criterios para definir si un evento es normal o es atípico. Como pueden ver, por cada elemento yo puedo definir a dónde enviará las alertas, si las envía a un correo electrónico, si lo envía al tablero de la consola o si puede ser enviado a la aplicación del móvil del EPI. Puedo, dándole botón derecho, remover el elemento o decirle que el proceso de aprendizaje para este elemento en específico debe reiniciar. Luego tenemos los dominios, donde están incorporados. Cada vez que elegimos un dominio, él hará la combinación entre todos los elementos mencionados anteriormente para ese dominio en específico. En la parte de abajo podemos ver la lista de usuarios, y la cuarta columna podemos ver una columna que habla acerca del estado del proceso de aprendizaje para ese usuario en específico. LePy divide el proceso de aprendizaje en 4 etapas de acuerdo a la duración. Es decir, si dura 100 días, la primera etapa durará 25 días, la segunda 25 días más y así sucesivamente. Los ha llamado infancia, niñez, adolescencia y adultez. Si vemos el primer usuario, dice que uno de los elementos está en su etapa de infancia, está en los primeros 25 días, y 2 de los elementos ya están en adultez. Esto significa que ya completó todo el ciclo que hayamos definido. Si yo cliqueo botón derecho, puedo ver, puedo cambiar esa información. Y acá podemos ver para ese usuario en específico, por cada elemento, cuántos días de aprendizaje se han recorrido, y de acuerdo a las fases que define el EPI, cuál es la fase a la que está en este momento. Yo si además presiono botón derecho, yo le digo resetear el aprendimiento, lo que hará que se olvide de toda la información y empiece a aprender desde cero. Por ejemplo, cuando un usuario ha cambiado un rol o cuando un nuevo proceso ha sido implementado. ¿Okay? Todo esto es acerca de la configuración, de cómo yo puedo personalizarlo a mis necesidades, pero cómo sé cuál es la salida de esta información, cómo puedo analizar los resultados. En el módulo de reportes está incorporado por defecto una nueva opción que se dice análisis de anormalidades. ¿Okay? Si yo selecciono, yo puedo filtrar por componente, puedo especificar un periodo, puedo estudiar un usuario o un grupo de usuarios en específico. Del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos esta tabla de resumen que nos indica cuántos eventos anómalos han sido detectados para ese usuario en específico y a qué componente está asociado. Por ejemplo, acá el usuario administrador tiene 93 eventos. Aquí podemos ver una gráfica que demuestra cómo esos eventos han venido ocurriendo a través del tiempo, y en el módulo inferior, si yo selecciono un registro en específico, vamos a tener el detalle dónde, cómo, cuándo y la justificación de por qué eso fue considerado un evento anormal. Finalmente, toda esta información, eventos generados por detectado de eventos anómalos, está integrado al sistema de alertas. Si yo reviso en el módulo de alertas del EPI, podemos ver que en la sección de alertas predefinidas existe un ítem específico para anomalías, donde puedo ver a quién ha sido enviado alertas, y cuál es el detalle de esa alerta que ha sido enviada. Y esto es todo lo que quería mostrarles para el día de hoy acerca de cómo esas funcionalidades DDR y Weba están naturalmente integradas dentro de una solución como LePy. Wow, estupendo, Gil, fantástico. Pues mil gracias, de verdad. Queda bastante claro de cómo LePy nos muestra toda esta información y podemos sintetizarlo a modo de conclusión. Que tenemos que esta monitorización continua del comportamiento del usuario que realiza el LePy nos trae 3 ventajas fundamentales. Una, mejora en la seguridad de la infraestructura corporativa. 2, detección, alerta y respuesta temprana ante una actividad inusual o no deseada. Y 3, la prevención frente a ataques basados en la identidad.
Hoy nos hemos centrado en LeapID por ser una solución transversal, tanto por el entorno como por las plataformas en las que opera, pero desde Micromouse tenemos además una serie de soluciones que mitigarían adicionalmente ese compromiso de los datos o sistemas mediante el vector humano. Por ejemplo, ante un caso de sabotaje, Atacama protege el dato sensible mediante su cifrado de clave segmentada, haciendo obligatorio que las X piezas en que se divida la contraseña sean autorizadas para la apertura del fichero. De este modo podemos evitar la acción de un lobo solitario. O, por ejemplo, ODIS, el complemento ideal para la protección del entorno M365, mediante la combinación de múltiples motores anti-malware, escaneando al unísono los ficheros que llegan a la organización y neutralizando todo malware embebido en los mismos mediante su tecnología TrueCDR. También estas tecnologías las podemos desplegar para entornos cerrados en infraestructuras críticas mediante los llamados quioscos. Otra solución interesante ante la pérdida de un dispositivo que contiene información sensible es Safen. Safen garantiza el cifrado automático de los dispositivos removibles que se conectan a los PCs corporativos, dándonos cobertura, por ejemplo, ante el artículo 33 de GDPR. Además, almacena una copia de los ficheros que contiene el dispositivo perdido. De esta manera, si necesitamos identificar la información perdida o sustraída, lo podemos hacer fácilmente. Si hablamos, por ejemplo, de la pérdida de un PC, Safen gestiona el cifrado de los ficheros de datos alojados en ese disco duro de manera individualizada para seguridad del dato, pero con la ventaja de no alterar el normal desarrollo de la actividad del usuario mediante el single sign-on. También OSWAT es una plataforma de protección perimetral de los sistemas, neutralizando cualquier ataque mediante sus tecnologías multiscanning y CDR. Además del foco en el usuario, entre otras funcionalidades, es un experto en la detección de vulnerabilidades, tanto las referidas a software, analizándolo antes de su instalación, como en las que conciernen a dispositivos industriales de entornos OT. Ya con una perspectiva generalizada, aquí os compartimos nuestros partners tecnológicos principales y, por supuesto, nuestro ADN, que nos recuerda que este 2024 es nuestro 40 aniversario, siempre con propuestas tecnológicas disruptivas y especialmente con nuestro compromiso hacia todos y cada uno de nuestros clientes, porque si hemos llegado hasta aquí ha sido gracias a ti. En fin, ya solo me queda invitaros a que conozcáis de primera mano LeapID. Tanto Jill como yo, desde nuestros respectivos roles dentro de Micromouse, estamos a vuestra disposición. Y Jill, darte las gracias por todo lo que nos has compartido en el día de hoy. No, gracias a ustedes por su atención el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos los que estáis conectados. Muchas gracias por vuestro tiempo y estamos en contacto. Adiós. Hasta luego.